La ira es un veneno. La ira es un veneno que uno mismo se toma esperando que otro muera. Eso es lo que dijo William Shakespeare respecto de la ira. La ira es una de las emociones básicas del ser humano. La ira es una respuesta emocional frente a situaciones adversas, situaciones que no nos gustan. La ira es una respuesta a la frustración humana, a la amargura, al abuso, al maltrato, a la injusticia, a situaciones molestas. Y otras tantas son las causas para que alguien entre en un torrente emocional de ira. Estamos estudiando la profecía de Jonás y hoy estamos comenzando ya los últimos estudios, los dos últimos de esta serie que titulamos La salvación es de Jehová. Jonás está enojado, muy enojado, está molesto porque Dios finalmente tuvo clemencia con los ninivitas. Recuerde que él tenía un espíritu patriota muy fuerte. Recuerde que él concebía solamente que Jehová era un Dios judío para los judíos, mucho menos que él perdonara a los ninivitas. Desde el punto de vista de Jonás, Dios tenía que hacer desaparecer esa cultura. Pero no lo hizo, los perdonó. Y esto, en vez de provocar gozo, saber que un alma se salvaba, que un alma podía salvarse, esto le provocó mucha ira. Así que tenemos al profeta comenzando el capítulo 4 muy molesto. Si tiene su Biblia, lo quiero invitar para que la abra conmigo en el capítulo 4 de la profecía de Jonás. Si tiene su Biblia, vamos a leer ahí. Vamos a leer el capítulo completo, son 11 versículos, que dice así: Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Usted notó que Jonás está enojado. Él está furioso, está enojado hasta la muerte. Y como dije, la ira es una respuesta emocional frente a situaciones adversas, situaciones que no nos gustan. La frustración, la amargura la generan. El abuso, el maltrato, la injusticia, situaciones molestas y otras tantas son las causas que para alguien entre en este torrente emocional que nosotros conocemos como la ira. Usted recordará a Alejandro Magno, este
conquistador griego, que llegó a hacerse del mundo entero en muy poco tiempo. Alejandro Magno, el Grande, Alejandro el Grande. Es conocido como el joven general que conquistó todo el mundo conocido, siendo él aún muy joven. Conquistador de ciudades, ejércitos e imperios, subyugaba a sus enemigos más violentos, pero él mismo nunca fue capaz de dominar su propio mal carácter. Se cuenta que Alejandro Magno era un hombre que caía en esos estados de ira, en esas explosiones de ira. Hay una historia que se cuenta de él, de una noche, una celebración de Alejandro y sus amigos. Obviamente había mucho alcohol, mucha comida y muchas mujeres. Uno de sus más cercanos colaboradores, conocido como Clito, también conocido como el Negro, comenzó a aguar la fiesta haciendo comentarios sobre los halagos ilimitados que recibía Alejandro. La gente que respetaba a Alejandro lo adulaba. Hablaba de él, de sus grandezas, inventaba cosas. Claro que sí. Las tropas lo comparaban con los dioses. Pero Clito bajaba un poco ese grandilocuente comentario. Clito no solo restaba a las alabanzas, sino que demandaba una porción de la gloria que hasta ese minuto era solamente reservada para el general Alejandro. Esto entonces, oyéndolo, llegando una y otra vez a los oídos de Alejandro, él entró en un arrebato, rápidamente tomó una lanza y se la arrojó a Clito, este fiel colaborador de él, dándole la muerte instantáneamente. La muerte de su amigo y cercano colaborador en esta fiesta donde había mucho alcohol, en esta fiesta desenfrenada, en esta fiesta que se convirtió en una fiesta de halagos para el general, le provocó un estado de depresión. Saber que la muerte de su amigo era su amigo, cercano colaborador, pero la muerte le provocó un estado de depresión del que no salió sino hasta 3 días después. Un arrebato de ira, una emoción descontrolada provocó una mala reacción en Alejandro. La pena y la culpa de la muerte, la pena y la culpa por la muerte de su estrecho colaborador Clito le acompañó hasta el día de su muerte. Hermanos, la ira es una emoción. La ira es una emoción desbocada. La ira es una reacción inadecuada. ¿Por qué? Porque la ira causa mucho daño. Si la ira no es bien conducida, no es bien canalizada, produce mucho daño. Y tenemos acá al profeta, a Jonás, que está muy enojado. Y si usted se da cuenta, la idea del enojo se repite varias veces. Acompáñame a leer del capítulo 4, los versos 3 y 4. Jonás está tan enojado que pide morir. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor le pregunta, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Jonás está muy enojado. Dios ya no castigará a Nínive. Ya no va a dejar caer su ira sobre esta ciudad. Y la ira de Dios ya no vendrá sobre esta ciudad pagana y perversa. Entonces, como Dios no destruyó a los ninivitas, como Dios no los va a destruir, entonces Jonás le pide a Dios que lo destruya a él. Como no va a destruir a los ninivitas, entonces destrúyeme a mí. Y el profeta eleva una oración llena de decepción, de frustración, de ira, solicitando a Dios que termine con su vida en la tierra. La muerte sería el gran consuelo para Jonás, porque estoy seguro que él anhelaba la muerte, la destrucción completa de esta cultura. Jonás prefería morir antes de ver que Dios derramara misericordia sobre esta ciudad. Como no se salió con la suya,
Entonces, lleno de frustración, desea no seguir viviendo. Un autor dijo lo siguiente: Jonás oró su mejor oración en el peor lugar, en el vientre del pez. Y oró su peor oración en el mejor lugar, en el gran despertar espiritual de Nínive. Su primera oración vino de un corazón quebrantado, pero su segunda oración vino de un corazón frustrado y lleno de ira. Su segunda oración nace de la frustración, de la amargura, de la ira. En este escenario, Dios le pregunta a Jonás: ¿haces tú bien en enojarte tanto? En otras palabras, lo que el Señor quiere decirle a Jonás: ¿tienes tú la razón en enojarte? ¿La ira que tú tienes es una ira razonable? ¿Es una ira justificada? ¿La ira que tú tienes en tu corazón por lo que yo he hecho es una ira justificada? La Biblia nos dice que la ira es una característica de los necios. Proverbios capítulo 12, si me acompañan, vamos a leerlo. Proverbios capítulo 12. La ira es la respuesta del necio. Proverbios capítulo 12, verso 16. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Proverbios 14, pero verso 29 ahora. 14, 29 dice: el que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Ahora Proverbios 27, un poquito más allá. Proverbios 27. Proverbios 27, verso 3. Pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. Entonces la ira, hermanos, tiene que ver con la actitud del necio. La ira tiene una conexión también con la crueldad. Verso 4 de Proverbios 27. Cruel es la ira es cruel. Lanzar una lanza a su mejor amigo y darle la muerte es una demostración de que la ira es cruel. Dice: la ira es cruel e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? La ira es cruel. La ira está prohibida porque nace de la naturaleza caída. Eso es lo que nos dice Eclesiastés capítulo 7, verso 9. Jesucristo miró la ciudad de Jerusalén y lloró. Lucas 19, 41. Él tuvo compasión. Es otra cara, es la otra cara. No tiene nada que ver con la ira, la compasión. Dios miró con compasión a Nínive y el Señor Jesucristo hizo lo propio cuando miró a Jerusalén. Cuando Pablo caminó por la ciudad de Atenas, por ejemplo, donde se llenaban las calles, los historiadores decían: con más estatuas que dioses, que personas, son más las estatuas de dioses que las personas que viven en Atenas. Entonces, cuando Pablo está ahí, en Hechos 17, usted lo puede leer, él estaba mirando, y dice el texto que él se llenó, él estaba lleno de una reacción entre ira, dolor, una ira que tenía que ver con la pureza de Dios. ¿Cómo era posible que estas cientos y miles de personas adoraran a estatuas de dioses y no adorar al verdadero Dios? Aquí la Biblia nos demuestra cuál es la verdadera ira. Es una ira que tiene que ver con la justicia de Dios. Aquí Pablo en Hechos 17, en donde él miró a esta ciudad pagana, entregada al paganismo, él se llenó de una ira santa. Lo mismo hizo el Señor Jesús cuando tumbó la mesa de los cambistas, porque ellos habían transformado la casa de Dios
en cueva de ladrones. Esos son dos ejemplos de una ira santa. Pero Jonás miró la ciudad de Nínive y se enojó porque Dios le había mostrado misericordia. Esto fue la causa del enojo de Jonás, que Dios mostró misericordia con esa ciudad pagana, que Dios en algún momento quiso destruirla, pero Dios finalmente terminó mostrándole misericordia para Jonás. Esto no podía ser. Volvamos a la profecía de Jonás para leer el verso 5. Jonás acá está Jonás, está antes de Miqueas, verso 5. Jonás, capítulo 4, verso 5. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Una vez más Jonás huye de la ciudad. No quiere ser parte de lo que va a ocurrir en la ciudad. Así que desde una colina cercana, él se sienta como un espectador privilegiado para ver lo que Dios hará finalmente con la ciudad. Tal vez Jonás ha guardado una pequeña esperanza en su corazón pensando de que sí, realmente Dios va a castigar esta nación tan mala. Tal vez él espera, ha guardado una pequeña esperanza. Así que él está sentado esperando ver un espectáculo, cómo Dios va a destruir a Nínive. Tal vez él piensa que, al igual que Sodoma, Dios enviará fuego del cielo para destruir a esta nación pagana. Jonás quiere verlo. Tal vez se sienta ahí. Y estando ahí, dice la Biblia, construye una choza, una enramada, una cabaña temporal, un refugio. Y allí se sienta esperando. En el fondo, como dije, de su corazón, él cree, en el fondo de su corazón, que habrá juicio divino contra los habitantes de la ciudad. Pero hay otro hombre que también se siente esperando el desenlace que dará Dios contra la ciudad. El otro hombre es el rey de Nínive. Él también está sentado. El rey de Nínive también está sentado. Jonás está sentado en una especie de enramada esperando que el juicio venga, sobre esta nación. Y hay otro hombre que también está sentado. Lo dice el verso 6 del capítulo 3 que voy a leer. Volvamos un poco más atrás. Jonás capítulo 3, verso 6, que dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, de la silla real. Pensemos en una silla gloriosa, pomposa. Se levanta de su silla, se despoja de su vestido, que también debe ser un vestido real, adornado tal vez, tiene oro, etc. Pero ¿qué es lo que hace? Se levanta de su silla, se despoja de sus vestidos y se cubre de cilicio y se sentó en ceniza. Tenemos dos hombres que se sientan para ver la conclusión de lo que Dios hará con esta nación. Tenemos dos hombres, uno que espera que la ira de Dios caiga sobre esta nación y el otro está sentado en ceniza esperando justamente lo contrario. El rey de Nínive se sentó en ceniza en señal de arrepentimiento y contrición, esperando en la misericordia de Dios, mientras que Jonás toma palco, toma un lugar de privilegio para ver la ira de Dios. Como dije, él está esperando, ha guardado en su corazón una pequeña esperanza de que Dios sí enviará su juicio. Verso 6. Pero Dios ha preparado algo. Y quiero que note, ponga atención al verbo preparó. Preparó, Dios preparó algo. Si me permite retroceder un poco más atrás, en el capítulo 1, verso 17,
Cuando Jonás va en la barca a Tarsis huyendo, se levanta la tempestad, los hombres están clamando a sus dioses, despiertan a Jonás, dice, ponte a clamar a tus dioses para ver si nos libran de esta gran tormenta. Tenían miedo de naufragar. Jonás dice, yo soy el culpable, échenme al mar. Lo lanzan y dice el verso 17 que Dios tenía preparado un gran pez. Dios tenía preparado. Él había preparado algo. Preparó un pez. Verso 6. Y preparó Jehová. Lo segundo que Dios tenía preparado. Él tenía preparado un pez para finalmente llevar al profeta a Nínive. Y cuando el profeta predica finalmente y toda la nación se arrepiente, toda la ciudad de Nínive se arrepiente, incluyendo su rey, el profeta, como ya lo hemos visto, se enoja hasta la muerte y se sienta para ver la destrucción, porque en su corazón hay una pequeña esperanza de que Dios cumpla su propósito de destruir esta nación. Pero Dios dice, verso 6, preparó una calabacera, dice el verso 6, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Jonás se sienta y Dios preparó una calabacera para que le dé sombra. En los días de calor no es una bendición, una sombra, una brisa fresca, ¿no es una bendición? Por supuesto que sí. Verso 7. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó de nuevo Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Como dije, la repetición de la palabra preparó, aquí se repite 3 veces en estos 3 versos. Primero, Dios preparó una calabacera. Segundo, Dios preparó un gusano. Y tercero, Dios preparó un recio viento solano. Ese verbo preparó es el verbo que quiere decir justamente la idea de preparar, alistar. La palabra también quiere decir designar alguna cosa para los propósitos divinos. Dios tiene la capacidad de guiar todas las cosas para que cumplan sus planes. Dios ha preparado con anticipación estas 3 cosas para el cumplimiento de sus propósitos eternos en la vida de Jonás. Cada detalle está soberanamente orquestado para la consumación de los planes y propósitos eternos de Dios. Dios ha preparado. Dios sabía que Jonás iba a desobedecer en primera instancia. Dios sabía que él iba a partir a Tarsis. Dios lo sabía. Preparó un pez. Dios sabía que se iba a enojar por el perdón. Preparó una calabacera. Sabiendo que él iba a disfrutar la calabacera, Dios preparó un gusano. ¿Para qué? Para que mordiera la calabacera y la calabacera muriera. Y así que el sol está dando duro, está cayendo sobre su cabeza y Dios prepara un viento solano. ¿Para qué? Para que aumente el calor y Jonás no pueda disfrutar ese privilegio, esa vista privilegiada que tiene sobre la ciudad de Nínive. Muchas gracias por acompañarme en el devocional de hoy. Muchas gracias también por sus saludos. Si aún no se ha suscrito a nuestro canal, hágalo. Suscríbase, síganos y así tendrá el aviso de nuestras próximas publicaciones. También marque la campanita para que pueda recibir esas notificaciones. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Nos vemos mañana.